So remain standing, please. Permanezcamos de pie, por favor. It is a joy to be gathered together today. Es un gozo estar aquí unidos hoy. The Bible says, I was glad when they said unto me, La Biblia dice, yo me gocé con los que me decían, let us go into the house of the Lord. a la casa de Jehová iremos. How many share that feeling this morning? ¿Cuántos comparten ese gozo en esta mañana? Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. In the afternoon, En la tarde we have School of the Word tenemos la clase de la escuela de la palabra. at 2 o'clock by the grace of God. A las 2 de la tarde por la gracia de Dios. And it's one of the things that our congregation is known for. Es otra de las cosas por la cual se conoce nuestra congregación. The beautiful morning service El servicio hermoso por la mañana and then the intense study of Scripture in the afternoon. y luego el estudio intenso de la palabra por la tarde. In the study of eschatology, the class of Revelation that we're having in the afternoons, En el estudio de escatología, en la historia de revelaciones, la clase que hacemos por la tarde, we have been reading about the 7 churches of Revelation hemos estado leyendo de las 7 iglesias de revelaciones and learning how those 7 churches represent 7 different distinct phases of the church throughout history. y aprendiendo cómo esas 7 iglesias representan las 7 caras de la historia de la iglesia And how those phases and steps actually intermingle with each other, y cómo esas etapas interactúan la una con la otra. so that there is one predominant phase, whether it be Ephesus or Philadelphia, whatever the church is, Así que para que haya una cara predominante, ya sea Filadelfia, Éfesos o cualquiera que sea la iglesia, but all 7 continually exist throughout the entire history of the church. pero todas las 7, cada una de ellas continúan en toda la historia de la iglesia. And please understand, Y por favor entienda, the church is not something optional la iglesia no es algo opcional that somebody had an idea to do. que alguien tuvo una idea para hacerlo. Jesus said, I came to build my church. Jesús dijo, yo vine a edificar mi iglesia. The Bible says Jesus loved the church La Biblia dice que Jesús ama a la and iglesia gave himself for her. y se entregó por ella. How many belong to that bride of Christ? ¿Cuántos pertenecen a esa novia de Cristo? What an honor, what a privilege. Qué honor, qué privilegio. I congratulate everybody who's gathered here today, Felicito a todos los que están aquí presentes hoy, together with the body of Christ, with his church. juntos con la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. And we know that beyond these walls, Y sabemos que más allá de estas paredes, throughout this whole world, a través de este mundo, the body of Christ is alive and well el cuerpo de Cristo está vivo y bien. and making a difference all throughout the world. Y haciendo una diferencia a través del mundo. And as has been said this morning, Y como se ha dicho en esta mañana, if you have not yet met Christ as your Savior and your Lord, si aún no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, at the end of this message today, al final de este mensaje hoy, you'll have the chance to meet Him. va a tener la oportunidad de conocerle. Come to Christ today. Venga a Cristo hoy. Know the joy of having your sins forgiven. Sépase del gozo de tener sus pecados perdonados. Know that peace that Abby mentioned in her Y testimony no te de esa paz que Abby mencionó en su that testimonio. fills your life, Que llena tu vida. that only God can give Que solo Dios puede dar. through His Son, Jesus A Christ our través de su Lord. Hijo Jesucristo nuestro Señor. Glory to God for His presence in our midst today, Gloria a Dios por su presencia en vuestros medios hoy. and for your presence as well, Y por su presencia también. to come to know Christ, Para venir a conocer a or for Cristo. those who know Him to grow in Christ. O para aquellos que le conocen crecer en Cristo. Blessed be the name of the Lord. Bendecido el nombre del Señor. And as I said, beyond these walls, the church is alive and well. Y como dije, más allá de estas paredes, la iglesia está viva y bien. But it's all too easy to forget Pero es también fácil el olvidar that there are brothers and sisters of ours in the faith of Jesus Christ que hay hermanos y hermanas nuestros en la fe en Cristo who belong to that phase, to that segment of the church known as Smyrna. que son parte de esa etapa o de esa iglesia conocida como Esmirna. That's the church that pays a very heavy price to follow Christ, La iglesia que ha pagado un gran precio para seguir a Cristo, that suffers, que ha sufrido, that pays with its own blood que ha pagado con su propia sangre for the privilege of having what we have so freely here today. por el privilegio de tener lo que nosotros tenemos gratuito hoy. In order to remind us all of this, Para recordarnos todo esto, and yes, to exhort some of our brethren here y sí para exhortar a algunos de nuestros hermanos aquí presentes, who so easily stay home
los cuales tan fácilmente se quedan en la who casa, so easily find ways of not gathering together with the church. los cuales fácilmente encuentran maneras de no reunirse con la congregación. You're going to hear stories today about what's happening in other parts of this world Va a escuchar de historias hoy de eventos que están aconteciendo a través del mundo, where people value coming to church so much donde las personas valoran el venir a la iglesia tanto that they walk miles to get there que caminan millas para llegar ahí and put their lives at risk. y ponen su vida en peligro. Because the Bible says, do not forsake the assembling of ourselves Porque la together. Biblia dice que no se aparten de la congregación. In the years I've been serving the Lord, En los años que he estado sirviendo al more Señor, than 40 of those years, over 40 plus at this point, casi 40 y pico de años, I can count on one hand how often I've missed a service. puedo contar en una mano cuántas veces he faltado un servicio. I had to literally be unable to walk. He tenido que literalmente no poder caminar. Not just Sundays, whenever the church got together, I was there. No solo domingos, sino cuando la iglesia se reúne, ahí he estado. You want to know how I've lasted 40 plus years? ¿Sabes cómo he estado estos 40 y pico de años? That's why. Por eso, I've honored God, honrando a Dios. and He's honored me. Y Él me ha honrado a mí. Gloria a Dios. So, we want to hear about our brothers and sisters who really know the value of what we have here. Así que queremos escuchar de nuestros hermanos y hermanas lo que verdaderamente ellos valorizan lo que tenemos aquí. And I trust that today you will learn to value it too, even more so. Y espero que ustedes aprendan a valorizarlo en tal manera o aún más. And will join us to pray for these brethren that suffer for the cause of our Savior, Jesus Y Christ. se unan a nosotros para orar por estos hermanos que han sufrido por la causa de Jesucristo. We have a representative that's been with us before from the Voice of the Martyrs. Tenemos un representante que ha estado con nosotros anteriormente de la Voz de los Mártires. We invited him back today. Le invitamos que viniera hoy. So I'd like to ask Robert to please come and bring us all that he has for us. Así Robert que le back voy and a see if pedir you a él would. que venga y nos traiga todo lo que tiene para nosotros. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Blessed be the name of the Lord. So nice to see you. Qué bien verles a todos. So wonderful to be in a house that still follows the Word of God. Qué bendición estar presente en una casa que sigue la palabra de Dios. As I've said before, so many churches just don't want to hear this message. Como dije antes, muchas iglesias no quieren oír este tipo de mensaje. And it's just so important Y es tan importante, as we come up to a Good Friday. llegando a Viernes Santo, We could say the cross is ugly, we don't want to see it. a veces no queremos ver la cruz, o mucha gente no quiere evitarla. But as we all know, we treasure the cross and the price that Christ paid for us. Pero nosotros atesoramos la cruz por el precio que Jesús pagó por nosotros. So too do we have to remember these brothers and sisters who are paying a price. También tenemos que recordarnos de los hermanos que pagan este precio. Please be seated. Por favor, pueden sentarse. Yeah, thank you so much. Gracias, hermanos. So this is the third time I've been here. How many of you have heard me at least once? Mi tercera vez estoy aquí. Twice? ¿Cuántos me han escuchado Okay. alguna vez, aunque Thank you sea? so much. Gracias, amén. So I put together a new message specifically for a church that has heard me before. Tengo este mensaje nuevo para una iglesia que me ha escuchado antes. And I'm so thankful that today we'll be able to go a little bit deeper in understanding persecution. Y quiero compartir más profundamente con ustedes acerca de la persecución, Perhaps trying to answer why it's happening para contestar por qué es que ocurre and what we can learn and even benefit from y it. qué podemos aprender y beneficiar de ello. So let me start with some good news Así que comienzo con buenas noticias of what VOM has accomplished just in the past year de lo que nuestro ministerio ha podido lograr en este año through the help of churches like you. con ayuda como ustedes nos han dado. Basically, VOM's work can be divided into three main areas. Nuestra tarea puede dividirse en tres diferentes áreas. A persecution response, Responder a la persecución, meeting Christians' needs who are undergoing suffering. ministrando la necesidad de los que están sufriendo. Number two, helping them to advance the frontline ministry, Número dos, ayudándoles a que sigan avanzando en el ministerio del reino, giving them the tools for evangelism. dándoles todo lo que hace falta para que sigan evangelizando. And number three, where we're placing more emphasis these days, is a Bible for every believer. Y número tres, asegurando que cada creyente en estos países tenga una Biblia.
What's truly amazing amidst all their suffering, En medio de todo su sufrimiento es maravilloso ver the most frequent request is send us more Bibles. que lo que nos piden más que nada es Biblias. So last year alone, thanks to your help, VOM distributed 1.5 million Bibles. Compartimos 1.5 millones de Biblias el año pasado gracias a vuestra ayuda. They responded to hundreds of medical attacks Y hemos respondido a muchos ataques médicos in 10 different en countries. 10 diferentes países, A lot of these were due to Boko Haram in Nigeria. muchos a causa de Boko Haram en Nigeria. They now have a limb clinic. Tienen una clínica This is to replace arms and legs. donde That are, ellos reemplazan los brazos y las piernas que son cortados por esta gente. it's a method of attack that Boko Haram uses, Boko Haram le corta las piernas y los brazos a las personas en esos países, as described in the Quran, como manda el Corán que se haga, to cut off hands and feet Que- of believers. que manda que se le corten las manos y los pies a los que no son creyentes en Islam. They're working in over 68 countries. Estamos trabajando en están en 68 países, Some of these are the most difficult areas, lugares difíciles, but there is no place where VOM has retreated from, pero no hay ningún lugar del cual nosotros hemos abandonado and there's no place that's considered too difficult. y no consideramos ningún lugar muy difícil. So we have actually 50 what we call frontline workers. Así que tenemos 50 obreros que trabajan en esas áreas difíciles. These are VOM staff that are active working with believers in various parts of the Que world. están juntos con los creyentes en esos partes del mundo. And they are comprised of 24 different De nationalities. 24 diferentes países vienen esos trabajadores, Because as we know, the Bible incorporates every race and color. porque dice la Biblia que estamos todos llamados a seguir al Señor, no importando el color o la raza. In order to understand the theology of suffering, Para poder comprender la teología del sufrimiento, or as Richard Wurmbrand called it, sufferology, o como se dijo nuestro fundador, el sufreología, we need to understand that these are not just hopeless accounts of torment. entiendan que esto no son simplemente historias de personas que están sufriendo desoladamente, Nor are these believers super y Christians. tampoco son ellos super cristianos, They're just like us. son como nosotros. They don't ask to suffer, Ellos no piden sufrir, but they come to realize that in many ways it's a blessing. pero se dan cuenta que en muchas maneras ese sufrimiento logra ser bendición. Certainly they're outstanding in their courage. Sí, son fuertes y valientes, They're bold in their belief son fieles en su creencia and devoted to Christ in a way that's difficult to y understand. devotos a Cristo de una manera que es muy difícil comprender. But the reality is they're ordinary Christians who face extraordinary Pero circumstances. son cristianos ordinarios que están confrontando circunstancias extraordinarias. Being a witness in a restricted or a hostile nation Siendo testigo de Cristo en una nación que está restringida o es hostil a la fe, puts one in the line of fire, pone a uno en mucho peligro, both from earthly and spiritual enemies. físicamente hablando y espiritualmente hablando. We know the Bible says Satan is like a lion, Satanás es como un león, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. So they could be safe and silent, Así que ellos pueden mantenerse en silencio y estar seguros, but silence is the voice of complicity. pero el silencio implica que ellos están entregándose a la desesperación. What we see, it's the bold believers who are willing to step out Ellos se levantan al contrario con valentía and actively share their faith, y comparten su fe activamente who undercome the hardships. a pesar de sus malestares que van a pasar. So we can learn from that we can share our faith Así que aprendemos de ellos que podamos también nosotros compartir nuestra fe in a country where it's still pretty safe to do so. en nuestro país, que aquí es fácil hacerlo. So as you may know, Voice of the Martyrs was founded by Pastor Richard Wurmbrand. Nuestro ministerio Voz de los Mártires fue fundado por este caballero Richard Wurmbrand. He wouldn't submit to communism, Él no se sometió al comunismo and he spent 14 years in prison. y pasó 14 años en prisión. Several of those years were in an underground cell, solitary confinement. Muchos de esos años estaba en solitario. His wife was Sabina, Su esposa Sabina and she has also written a wonderful book, también ha escrito sus testimonios The Pastor's Wife. de la esposa del pastor. I have a few copies of it there. Tengo algunas copias atrás. And she challenged Richard, Ella retó a su esposo. behind every good man is a good woman, right? Detrás de un hombre grande hay una mujer grande. And when many of the fellow pastors of his time were submitting to communism, Cuando muchos de sus pastores colegas estaban sometiéndose al comunismo, Sabina encouraged Richard Sabina dio ánimo a su esposo
to stand up and wipe the shame off the face of Jesus. que se mantuviera firme para quitar la vergüenza que había sido impuesta sobre el rostro del Señor Jesús. As she put it, the goal for all Christians Como ella escribió, la meta para todo creyente should be to do enough for Christ's kingdom es hacer tanto para el reino de Cristo that we draw the devil's attention. que Satanás se da cuenta de nosotros. Now, we may sometimes feel disappointed or rejected in life, A veces nos sentimos mal o tristes en la vida and hopefully we learn that even in this small measure of persecution, y aprendemos que aun cuando hay, aunque sea un poco de persecución, we must prayerfully seek God in our desperation. eso nos impulsa a buscar más de Dios en nuestra desesperación. And then hope comes. Y luego llega la esperanza. Eventually we begin to discover that our situation, Eventualmente nos damos cuenta que en nuestras circunstancias, however unjust or undeserved, aunque sean injustas e inmerecidas, is part of God's plan after all. son parte del plan de Dios a pesar de todo. When we pray for God's perspective on persecution, Cuando pedimos la perspectiva de Dios acerca de la persecución, we are encouraged to be obedient at all costs. se nos anima a ser obediente, no importa lo que nos cueste. Now, Satan has always gone to great lengths to stop Christianity. Satanás ha ido a muchos esfuerzos para detener al cristianismo. He did this right from the beginning Desde el principio, when he had all the firstborn killed, cuando Jesús nació, que él instó a Herodes a matar a todos los recién nacidos, trying to kill Jesus. tratando de así de matar a Jesús. His attempts always backfire in the long run. Nunca tuvo éxito al fin y al cabo, God allows persecution to inspire believers porque Dios permite que la persecución venga para inspirar a los creyentes and drive them to greater commitment. y nos conlleve a entregarnos más profundos al Señor. So we have to ask if we're allowing persecution Así que tenemos que preguntarnos si permitimos que la persecución in our lives en nuestras vidas to play out according to God's plan. lleve a cabo el plan de Dios como Él intenta. Often we see that persecution A veces vemos que la persecución makes us stronger, nos hace más fuerte and cursing y nos hace más valientes, often brings God's y a blessing. veces las maldiciones que nos echan a nosotros, Dios las torna en bendición. We can learn so much from the early church Podemos aprender tanto de la iglesia primitiva in the book of Acts. en el libro de los Hechos. How many churches are actually living the book of Acts these ¿Cuántas days? iglesias están viviendo como la iglesia de los Hechos en estos días? Jesus didn't want believers to follow him alone, Jesús nunca quiso que el creyente le siguiera a solas, but to establish a brotherhood or a family. sino que fuéramos parte de esta hermandad, de esta familia. So when one believer faces trials, Así que cuando un creyente está siendo perseguido, others should rally to encourage them. los otros deben acercarse y apoyarle. There are millions of Christians right now Hay millones de cristianos ahora mismo facing persecution, que están confrontando la persecución, but there are many, many millions more who aren't. pero hay muchos millones más que no están sufriendo. What if our voices became so loud ¿Y qué si nuestras voces fueran tan altas that the world could not ignore the cry? que el mundo no podía ignorar más nuestro That's clamor? right. See, we're the voice of the martyrs, Nosotros somos la voz de los que sufren, los mártires. and we're called community voices, Y nuestra voz es una voz de una comunidad so we can raise our que voice se levanta in support of them. para apoyarles a ellos. Sí, Señor. One person's example of strong faith Un ejemplo de una fe fuerte. inspires others to stay strong. Cuando alguien es fuerte en su fe, eso inspira a otros a tener fuerza en su fe también. Knowing there are believers around the world Sabiendo que hay creyentes en el mundo entero who are praying for them que están orando por ellos, makes their burdens easier to bear. les hace sentir sus cargas más livianas. Commitment that is not ready to sacrifice Una entrega que no está dispuesta a sacrificar is really compromise in disguise. es simplemente un comprometimiento con el mundo y un disfraz. Relationships that do not require sacrifice Relaciones que no requieren sacrificio often do not last. no perduran. Compromise weakens our desire Cuando hacemos esos tipos de comprometimientos con el mundo, and ability to be committed. nos quita el deseo de ser entregados al Señor. And now we understand the problem with many churches. Y ahora entendemos el porqué de tantas iglesias. They just want to focus on the prosperity gospel. Solamente quieren hablar de prosperidad, What's in it for them, lo que ahorita cosa para ellos nada más, rather than how they can reach out to en vez de others. estar pensando en cómo ellos pueden servir a los demás.
So I thank you so much for your church's faithfulness. Así que gracias a ustedes por su fidelidad como iglesia. God bless you. Dios les bendiga. We're going to look at a few scriptures today Miremos algunas palabras de Dios en esta mañana that I assure you very few churches are talking about. y les aseguro que muy pocas iglesias están hablando de estos temas bíblicos. Our commitment to Christ Nuestra entrega a Cristo must extract a price debe llevar un precio in order to maintain its value. para mantener su valor. We can look at what an imprisoned Vietnamese pastor said. Por ejemplo, lo que dijo un pastor vietnamés que está encarcelado, escribió y dijo: I learned that suffering is not the worst thing in the world. yo he aprendido que el sufrimiento no es la cosa peor del mundo. Disobedience to God is the worst thing La in the world. desobediencia es la cosa peor del mundo. So for us, the price might be just spending time in prayer Así que para nosotros el precio será simplemente pasar un tiempo en oración and reading the Word. y leer la palabra. But is that a price? Pero eso es un precio. We can ask ourselves, if we were on trial for our belief in Christ, Preguntémonos si estuviésemos en corte por nuestra fe en Cristo, would there be enough evidence to convict us? ¿habría suficiente evidencia para convencer al juez que somos cristianos? Now, surprisingly, some Christians think Ahora, muchos cristianos sorprendentemente creen that if someone is disobeying their government, que si alguien desobedece a su gobierno, then maybe they deserve to be punished, que entonces ellos merecen ser castigados, even if this is just preaching the gospel. a pesar de que estén solamente predicando el evangelio. But Jesus said, go and teach all nations. Pero Jesús nos mandó que fuésemos a enseñar a todas las naciones. And he never said, first get their government's permission. Y él nunca dijo, primeramente consigan el permiso de sus gobiernos. So quite frankly, a lot of the work Así que muchas veces la obra is considered illegal. se considera legal And we can look at things here in this country en este país, por ejemplo. where previously all the laws were according to God's commands, Antes todas las leyes estaban de acuerdo con la ley de Dios, but now things are changing. pero estamos viendo unos cambios. And we all are going to have to decide Vamos a tener que decidir nosotros what is our own individual line in the sand. lo que es nuestro límite personal. When a law is going to contradict the Bible, Si una ley humana contradice la ley de Dios, we have to stand on the word. tenemos que pararnos firme en la ley de Dios. I mean, Jesus was countercultural, Jesús fue contra su cultura and in many ways he was political. y él en muchas más maneras fue político. So we have to work to change the world. Tenemos que cambiar el mundo. That's right. This would be similar to saying that Christ should not have preached about the kingdom of God Muchos creen que Jesús no debería haber predicado acerca del reino de Dios because the Jewish authorities opposed it. porque los judíos se oponían a ese tipo de prédica. Moses had to disobey the laws of the Egyptians. Moisés tuvo que desobedecer la ley de los egipcios. Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego they had to deny their government's requirements to bow down to an idol. tuvieron que irse en contra de lo que su gobierno requería acerca de postrarse delante de un ídolo. In Acts 9:25, En Hechos 9:25, we read how the apostle Paul el apóstol Pablo had to escape arrest. tuvo que escapar, ser arrestado. So disobedience is required Así que hay veces que la desobediencia civil es un requisito when laws contradict God's word. cuando estas leyes contradicen a la palabra de Dios. So in many countries around the world, Así que en muchos países en el mundo entero, God's word is outlawed. la palabra de Dios está prohibida predicarse. Even secular sources Aún fuentes seculares now say that Christians are the most persecuted people group in the world. están admitiendo que los cristianos son el grupo más perseguidos en el mundo entero. Why is that? ¿Y por qué? I mean, they don't persecute people who have beliefs in mythology, Personas que creen en la mitología no sufren persecución, yet they try to say that Christianity is a myth, pero el cristianismo, la gente lo creen que es un mito. but they work so hard to stop it. Sin embargo, se esfuerzan tanto en tratar Because- de detenerlo, Yeah, because we know the truth. We porque know the nosotros truth. conocemos la verdad. And the truth will set them Y free la verdad liberta. free from their government's oppression. A pesar de la opresión de sus gobiernos. But as we know, Jesus' kingdom is not of this El world. reino de Cristo sabemos que no es de este mundo, But yet we can't ignore the world. pero no podemos ignorar al mundo. We are salt Somos sal, and light, somos luz. and a salt is a preservative. La sal es un preservativo, It's also an irritant. también es un irritante.
And in order to preserve, Y para poder preservar, the salt has to be in contact with what it's preserving. la sal tiene que estar en Yeah. contacto con aquello lo cual quiere perseverar. Absolutely. We've all heard stories of superhuman strength, Hemos escuchado historias de gente con fuerza sobrenatural. enabling, say, a mother to free her child Por ejemplo, una madre que con fuerza sobrenatural levanta un auto para libertar a su niño, if the child is trapped beneath a car, for example. para salvar su vida. The same way adrenaline can affect human muscles, La misma manera que la adrenalina afecta a los músculos humanos, faith can affect spiritual muscles la fe afecta a los músculos espirituales to accomplish much more than we ever thought possible. para que podamos hacer mucho más de lo que podíamos pensar haber hecho. We can thank God for the faith Damos gracias a Dios por la fe, to stand strong in whatever trials we de face. estar firme en cualquier prueba que nosotros confrontamos. Only recently I began to think Recientemente yo comencé a pensar that Christ rose from the dead, que Jesús resucitó de entre los muertos, yet his scars remained. sin embargo sus cicatrices estuvieron en sus manos y sus pies todavía. See, Christ's scars became a sign, Esas cicatrices fueron una señal, a visual reminder un recuerdo visual of the price paid for our salvation. del precio pagado por nuestra salvación. So persecution plays a big role in God's plan. Así que la persecución tiene un plan bastante amplio en el plan de Dios. After Stephen became the first martyr, Después que Esteban fue hecho el primer mártir, the apostles dispersed, los apóstoles, bueno, la iglesia se dispersó. and this began the spread of the gospel like seed. Y a donde quiera iban ellos, iban compartiendo el evangelio como una semilla. So we must continue to learn from Así que sigamos aprendiendo and not ignore y no ignorando the enormous price the persecuted church is paying. el precio enorme que paga la iglesia perseguida. In some ways, they're modeling Christ En muchas formas, ellos son modelos de Cristo. by paying a debt Están pagando una deuda they do not really owe. que ellos no deben. They're not hurting others. Ellos no están haciéndole mal a nadie. In fact, they're most loving even to their Al tormentors. contrario, muestran amor aún a sus enemigos. But the world doesn't understand. Pero el mundo no entiende eso. Forgiveness is the hardest thing for them to understand. El mundo le cuesta entender lo que es perdón. And it's the one thing that sets Christianity apart. Pero el perdón es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. You see, Muhammad killed others Mahoma mandó a matar y mató a muchas personas to spread his beliefs, para compartir sus creencias. but Jesus died for us. Pero Jesús murió por nosotros And all we can do is share the word. para que podamos compartir esa buena noticia con el mundo entero. So Jesus taught forgiving evil is for our own good, Así que Jesús enseñó que perdonar a los malhechores nos hace bien a nosotros mismos. and we can't feel fully forgiven Y no podemos recibir perdón pleno nosotros until we fully forgive. hasta que nosotros plenamente perdonamos. Back in the Spanish communists in 1939, En 1939, bajo los comunistas españoles, there was a martyr named Bartolomé Marquez, este caballero Bartolomé Márquez fue un mártir. and he challenged other believers at the time Y él retó a otros creyentes en ese tiempo to take Christian revenge para tomar venganza cristiana, by doing good to those who tormented them. haciéndole bien a aquellos que le hacían mal a los cristianos. He said, "How easy is it to die Él dijo, qué fácil es morir for those who are in Christ's will? por aquellos que están en la voluntad de Cristo. God gives me an undeserved privilege Dios me ha dado a mí un privilegio que no merezco, to have the grace to die, experience his grace." de poder morir bajo la gracia, experimentando esa gracia que Él me da. So those who suffer in Christ need to see the bigger picture, Así que los que sufren en Cristo ven un cuadro mucho más amplio, the battle between good and evil. la batalla entre el bien y el mal. With discernment, we can see that Satan Con discernimiento podemos ver que Satanás is behind all the attacks. es el autor de todos estos ataques. So therefore, taking revenge on the attackers Así que tomando venganza sobre los que nos atacan is really misplaced. no es correcto. The greatest revenge La venganza más grande is leading the attackers to Christ. es trayendo los que nos atacan a los pies de Cristo. And we're seeing this play out daily now. Y esto nosotros lo vemos todos los días. There was a story recently that came out of Syria Desde Siria nos cuenta un hermano where a bold believer was about to be killed. que iba a ser dada muerte. And he said to his tormentor, "Before you kill me, Y le dijo él al que lo iba a matar, antes que tú me mates, please take my Bible and read it." por favor, toma mi Biblia y léala. And the man who killed him is now a Y follower el of hombre que lo Christ. mató ahora sigue a Cristo.
Pastor Wurmbrand are related when he was in prison. El pastor, nuestro fundador, nos compartió que cuando él estuvo en prisión, He came across another pastor who held true, él conoció a otro pastor que también estaba siendo fiel, but this dear brother had been beaten so bad. pero este pastor había sido dado a tanto sufrimiento He didn't think he would make it through the night. que estaba a punto de morir. When he was finally able to get some words out, Cuando pudo al fin hablar unas palabras, he said his prayer was not, Father, forgive them, el pastor no oró, Padre, perdónalos, but Father, forgive me, sino Padre, perdóname, because maybe if I had been a better pastor, porque quizás si yo hubiera sido un mejor pastor, there would have been more converted torturers. muchos más de estas personas hubieran sido convertidos. Yeah, so this is a faith that's difficult to understand. Este tipo de fe es difícil de comprender. A Vietnamese prisoner by the name of Dinh Trung Un prisionero en Vietnam con ese nombre stated, I demand the right to complete my prison sentence. dijo: yo demando que poder cumplir con toda la sentencia que se me ha impuesto aquí en prisión, See, many of them actually are holding church in prison. porque él estaba teniendo servicios en la prisión. Once they're imprisoned, Una vez que van a la cárcel estos pastores, the government doesn't usually care about el them. gobierno no les importa ya. They don't realize that they're converting many in No se dan prison. cuenta que estos hermanos están convirtiendo a muchos en las cárceles. Thank you. Hey, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amén, Praise Señor. you, Lord. Sí, Señor. Yes. Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Yes, Gloria a Lord. Dios. Thank you, Jesus. Yes, even now, Lord, we welcome you in this place. Ahora mismo te reconocemos, Yes, Lord. Señor. Te damos bienvenida, Yes. Señor. Thank you, Jesus. Abba, Ishpa, Ure, Bakaya, Shanam. Santo, santo, santo. Thank you, Father. Dios, aleluya, Señor. Philippians 1:29. Filipenses 1:29. For it has been granted to you on behalf of A Christ, vosotros os ha sido concedido en el Nada- nombre de Cristo, not only to believe on him, no solamente creer en Él, but to suffer for him. sino sufrir por Él. For persecuted Christians, Para cristianos perseguidos, as your pastor said, como dijo su pastor, attending church is not optional. asistir a la iglesia no es algo opcional. They never ask if the weather's good enough Ellos no les importa si está bien el clima o no. or if there's something more important they need to do. O sea, hay cosas más importantes supuestamente que tienen que hacer. Like David, they realize Como David, se dan cuenta that meeting with God and fellow believers que reunirse aquí con Dios y con vuestros creyentes hermanos is required to sustain them. es un requisito para su sostén espiritual. So often they will have to walk tremendous distances. ¿Cuántas veces tienen que andar largo? The churches need to be hidden. La iglesia se esconde a veces. They're not really churches. No son iglesias en aspecto como esta, It might just be a clearing in the jungle que a veces se reúnen en un lugar en la jungla with a cross carved into a tree. con una cruz puesta en un árbol. And I assure you, they don't debate Y yo les aseguro a ustedes que ellos no están en debates about what color the walls of a church should be. acerca de qué color debe ser sus Things paredes. that, things that many churches get worried about. Muchas iglesias pasan tiempo hablando esas tonterías. Because they need to focus on the real work of God. Ellos se enfocan en la obra real de Dios. Now we could look at the 12 apostles, Así que, por ejemplo, los 12 apóstoles, miramos a ellos. all of whom were martyred except for John. Todos fueron mártires con la excepción de Juan. Now we know they tried to kill John. Ahora, sabemos que trataron de matar a Juan. It's reported he was thrown in a vat of boiling Lo oil, echaron en aceite hirviendo, but he wouldn't burn. pero no quemó. God had a bigger work for him. Dios tenía una obra más grande para Juan. And you're studying his work in Ustedes Revelations, están estudiando Apocalipsis, right? When he was exiled to the island of Patmos, exiliado en la isla de Patmos. and he wrote this. Y él escribió esto. God kept him alive for a meaning, Dios lo mantuvo en vida con un propósito. so the least we can do is try and learn the meaning. Así que aprendamos ese propósito, hermanos. We can look at just maybe one other apostle, Bartholomew. También Bartolomé, el apóstol, He was first beaten with rods and tortured en su tiempo de morir lo azotaron con varas primero, under King Astyages, bajo este rey. and he urged others to hold to the truth as he was beaten. Mientras sufría, él le decía a los creyentes, no tengan temor, manténganse firmes. When a normal beating wouldn't silence him, Cuando los azotes no los silenciaron, tradition tells us that he was hung upside down dice que lo colgaron con su pie, con cabeza para abajo, and flayed alive with knives. y le cortaron su piel mientras él aún But estaba in vivo. his agony, he still called to God. Y en su agonía, él siguió clamando a Dios, So finally, the king had him beheaded. hasta que por fin el rey mandó que lo degollaran. So the king silenced his cry, Así que así lograron callarlo,
but he sealed his fate in Christ. pero con esa sangre Él selló su fe en Jesucristo. I love looking at the 12 apostles, Me gusta ver a los apóstoles, the earliest Christians. los cristianos más. So VOM has some new Estudiantes. books coming out. Tenemos algunos libros que tenemos aquí. We have to use more tools that the world is using. Son cosas que podemos usar para alcanzar al And young mundo. people like to look at cartoons. Y por ejemplo, esto es un libro de Paquín. So they've engaged the artists from Marvel Comics, Y uno de los artistas del and he's compañía written a Marvel, series of books y han hecho una serie de paquines así, in cartoon. de libros. And this one's the 12, Este se llama Los 12, and it's a life of the 12 la apostles vida de los 12 apóstoles. and how they suffered to spread the gospel. Y como ellos sufrieron por compartir el evangelio. Yeah, right. We learn from them that it's possible to honor God Aprendimos de ellos que es posible honrar a Dios even in death, aún en la muerte, as it is in life. eso como hacemos con la vida. I mean, if the apostles hadn't been martyred, Si los apóstoles no hubiesen sido martirizados, would the gospel have spread the way it did? el evangelio no hubiese sido compartido como se compartió. Jesus was not spared a similar sentence, Jesús tuvo que padecer. and this resulted in God's greatest triumph Y, over y sin esto resultó en el triunfo máximo de Dios contra el pecado and paid for our salvation. y pagó por nuestra salvación. So the Christian martyrs Así que los mártires cristianos often bring more to faith traen más a la fe through their death than their lives ever a could. través de su vida y a través de su muerte aún más. Our culture has many different heroes, Nuestra cultura tiene muchos héroes, athletes, musicians, atletas, músicos, but we don't look at people who we consider to be true heroes. pero a veces nos olvidamos de los verdaderos héroes. I've mentioned a few before in previous talks, Hablé de algunos anteriormente. and I'd like to just mention one modern hero, Hay uno más que quiero compartir, a couple, Eric and Eve Berenson, esta pareja, and they were missionaries to Afghanistan. misioneros a Afganistán. And we probably haven't heard about them on the news. Quizás nunca has escuchado sus nombres en las noticias. They left their nice existence Dejaron su vida cómoda and took up residence in one of the most difficult y places. fueron a vivir en Afganistán, en este lugar tan difícil. They opened up their home to Afghanis, Abrieron su hogar a los de Afgán, both Muslim and Christian. musulmanes o cristianos. And there had been many threats on their lives. Y muchos retos se les dio contra sus vidas. And they muchas came home on a amenazas. break, Un día vinieron a su casa and their family and friends y sus familias, amistades, all wanted the best for them. todos querían lo mejor para ellos. And they strongly discouraged them from going back to Y Afghanistan. cuando llegaron aquí, sus amistades dijeron, no vuelvan a ese lugar, es muy peligroso. Aren't you worried about the danger Ten cuidado con ese peligro. about being an evangelist Siendo un evangelista in an oppressive Muslim culture? en una cultura musulmana. But they didn't see danger, Pero ellos no vieron peligro. they saw opportunity. Ellos vieron oportunidad. They didn't see potential killers, No vieron homicidas potenciales. they saw potential Christians. Vieron cristianos potenciales. They said extreme danger Dijeron el peligro máximo puts obedience in perspective. nos hace más obediente. Eve Berenson said, Y ella dijo, I know only one great danger, yo conozco solamente un peligro grande to be found outside the will of God. y es estar fuera de la voluntad de Dios. So they returned to Afghanistan Así with que, their children, así que fueron de vuelta a Afganistán con sus hijos. and sadly soon they were attacked in their home. Tristemente sufrieron un ataque en su hogar They were killed with switchblades, y los mataron a cuchillazos, and they left their children orphans. dejando a sus hijos huérfanos. Yet they had peace in their final Sin moments. embargo, mientras morían, sentían una paz sobrenatural. Some might ask, maybe they were bad parents. Algunos dirían, esos fueron malos padres. Yet days before the Sin murders, embargo, días antes que fueron matados, Eve's mother had a vision. la mamá tuvo una visión She saw them in heaven y ella los vio en el cielo with golden crowns on their con heads. coronas de oro en sus cabezas. This gave her peace even in her Y mourning. esa le dio consuelo aún en su sufrimiento. We have come to share in Christ Compartimos en Cristo if we hold firmly till the end si nos mantenemos firmes hasta el fin, the confidence we first had. la confianza que hemos recibido, Hebrews 3:14. según Hebreos 3, verso 14. So whatever we may lose for Así Christ, que lo que perdamos por amor a Cristo, we recoup 1,000 times over Él nos da de vuelta 1000 veces más, in the eternal life we're granted. más la vida eterna que Él nos da. For persecuted Christians, Para cristianos perseguidos, evangelism is not a gamble. evangelismo no es una cosa leve,
It's a calculated risk, Ellos se toman ese riesgo calculado, but the risk is based on the infallible word of God. basada en la palabra infalible de Dios. And either we trust it fully O confiamos en esa palabra or we do not. o no. Job 36:15, Job 35:15. but those who suffer, Los que sufren, he delivers in their suffering. Él los libra de su sufrimiento. He speaks to them in their affliction. Él les habla en su aflicción. So we can look at some specific places Así que miramos lugares específicos that VOM now is focusing on. en el cual estamos trabajando hoy. And you have the prayer map, that's wonderful. Tienen el mapa allá atrás, eso es maravilloso. It's a visual reminder to pray. Es un recuerdo visual para que sigamos orando por ellos. It used to be when we were first going to speak, Antes, cuando íbamos a predicar, our first hurdle was convincing people era primeramente tener que convencer al pueblo that this persecution was even happening. que la persecución es real. But now, because of the tragedies of ISIS, Pero ahora, a causa de las tragedias de ISIS, most of even the secular world aún el knows. mundo secular ya sabe. I find this a very good avenue Yo encuentro esto una buena avenida to open a door to spread the gospel. para poder compartir el evangelio. So VOM has started the I Am N campaign. Así que tenemos una campaña que está en pie ahora, N is the Arabic symbol for Nazarene. poniendo la letra N, que es el símbolo de la palabra nazareno. It looks more like a U, Parece un U en nuestro lenguaje, but this is the symbol they painted on the houses, pero este es el símbolo, esas letras lo pintan en las puertas, especially in Mosul in Iraq, especialmente en Irak in other areas as well. y otras áreas también, This identified the Christians identificando a cristianos and often gives them 48 hours to y leave. dándoles 48 horas para que salgan de su hogar antes que ellos sean atacados. Under the worst forms of Sharia, Bajo la ley musulmana terrible, which is Islamic law, la Sharia, you have a few options. You can convert, hay pocas opciones. O conviertes a Islam, you can leave, o te vas, you can be killed, o te matan. or if you're lucky, O si posiblemente te dan la oportunidad, you might be able to pay the jizya. tú puedes pagar un impuesto This is a tax que demandan de ti, that infidels have to pay que usted como no musulmán tendría que pagar in order to live in Islamic para lands. poder vivir en una tierra que es musulmana. So the IMN campaign Así que nuestra campaña has these bracelets. tiene estos brazaletes. You may all take one after. Llévense uno después del servicio. There are prayer cards Hay cartas de oración that go along with the que bracelets. van con estos brazaletes. And if you have not sent one in, Y si aún usted no ha llenado una tarjeta, you could fill it out. llénala hoy, You could leave it with me. déjelo conmigo I will send it in. y yo se la envío. And that is just to show that you are going to pray Eso es para que usted se comprometa a orar and also will enable you to start receiving the VOM newsletter y a recibir nuestro noticiero if you're not yet getting si it. aún no lo está recibiendo. There is no cost. No hay costo No cost for any of the para nada. Eso es resources. gratis. Please take them all. Por favor, llévenselo todo. I have this year's special issues, Tenemos ediciones especiales este año which has an updated prayer map. que tiene un mapa aún más recién que este. There's enough for everyone. Hay para todos aquí presentes. I also have some copies of last year's. Y tengo varias copias de otras literaturas que If you didn't compartimos get one of those. si uno recibió anteriormente. Hopefully I have enough bracelets for everyone. Tengo suficientes brazaletes, yo creo, para todos. I also have quite a few copies of Tortured for Christ. Tengo muchas copias del libro Torturado por Cristo, This would Richard Wurmbrand's por, first book. por nuestro fundador, su primer libro, He wrote much of it while he was in prison, escrito durante su tiempo en prisión. and it's really a great introduction to Es persecution. una gran introducción a la persecución. So you can all take one of Así que those. llévense también eso. But when I wear the N symbol, Cuando yo uso este símbolo, you can get it on a shirt. vienen en camisas. It's amazing how many questions you will be asked. Es maravilloso cuántas preguntas la gente nos hacen. And oftentimes I feel like I'm preaching to the choir Y a veces me siento que estoy predicándole a los cristianos otra vez. because a church like yours Porque iglesia como ustedes, already knows Christ. que ya conocen al Señor, But when a secular person es una cosa, pero cuando una persona que no conoce a asks, Cristo what is that symbol? me hace pregunta qué es ese símbolo, And I can explain, well, there were Christians who were being persecuted, tormented, killed. y yo le explico que esto representa a los perseguidos, The natural thing is for them to wonder why. ellos hacen la pregunta ¿y por qué eso les pasa? And when they hear that, they just will not deny Christ, Y cuando ellos oyen que estos creyentes no niegan a Cristo a pesar de sus even dolores, to the point of death, aún al punto de la muerte, that these people have something que estas personas tienen algo that is really worth holding on to. que vale la pena tener en la vida.
So you may find persecution Así que usted verá que la persecución is a great way to introduce the es gospel una manera grande de introducir el evangelio to a los non-Christians, que no son cristianos. because most people support basic human rights. Porque muchas personas están al tanto de los derechos humanos. VOM started mainly dealing with communism, Comenzamos nuestro ministerio tratando con el comunismo, but now has to shift mainly to Islam. pero ahora estamos tratando con Islam. So we have this new Así brochure, que tenemos este folleto, Christians Facing Islamic Extremists. cristianos confrontando el extremismo de Islam, Now, Islamic extremism Islam en su forma extrema. is a term that we use, Usamos esta frase, but we have to ask, is it really extreme pero under realmente Islam? no es extremo. If I'm ever talking to a Muslim, Si yo le hablo a un musulmán, the main thing I want to do is engage them about Christ. yo quiero siempre apuntarles hacia Cristo. Just briefly, I may have touched on some of this before, Quizás yo dije esto antes, but if you do have the opportunity to witness to a Muslim, pero si usted tiene la oportunidad de compartir a Cristo con un musulmán, starting with Jesus is the way to por go. favor, hable de Cristo. Esa es la manera de hacerlo. See, the Quran says that Isa, or Ve, el Jesus, Corán dice que Isa, Jesús, was the only sinless man. fue el único hombre sin pecado. I probably wouldn't come out and say it, Yo quizás no lo diría así, but throughout the Quran, pero en todo el Corán they realized that Muhammad was sinful. se dan cuenta que Mahoma sí pecó And in fact, Muhammad was not assured of his own y salvation que él no tuvo con seguridad de su propia salvación at the time of his death. cuando él fue a morir. Now, so Muslims believe in Así Jesus, que musulmanes creen en Jesús, but they feel he was a prophet. pero solamente como un profeta. And they believe that he lived, Ellos creen que él vivió, he did many great works, hizo muchas obras grandes, but they don't believe he was crucified. pero ellos no creen que él fue crucificado. Some believe that someone who looked like him was Muchos creen crucified. que alguien que se asemejaba a él fue crucificado. So then we can ask, Y ahí what about the podemos, apostles? y ahí podemos preguntarle, entonces, ¿y qué de los apóstoles? If Jesus was not Si crucified, Jesús no fue crucificado, would 11 of the 12 apostles los 11 de los 2 apóstoles have been willing to die for a lie hubieran estado dispuestos a morir por una mentira. if they knew the body was hidden? Si sabían ellos que el cuerpo muerto de Jesús estaba escondido, Wouldn't they have told to save their life? ellos no hubiesen tenido ese tipo de fe. So this avenue of approach Así que esta manera de compartir can lead Muslims to Christ. traen a los musulmanes a los pies de Jesucristo. So we look at what would Jesus do, Así que miramos qué haría Jesús and we want to ask what would Muhammad do. y preguntamos a los musulmanes qué haría Mahoma. If we say we're radical for Si Christ, decimos que somos radicales para Cristo, that means we're forgiving tormentors. entonces perdonamos a los que nos tormentan. So being radical Así que siendo radical should be following the example of the founder. es seguir el ejemplo de nuestro fundador. And the truth is, Y la verdad es, much of what ISIS is doing mucho de lo que está haciendo la ISIS is directly in accordance está de acuerdo directamente with what Muhammad did. con lo que Mahoma mandó Now, e unfortunately, hizo. the world doesn't know El this. mundo no ve esto. So it's going to only be up to people like us Así que está de parte de nosotros who know the truth. que conocemos la verdad. Now, of course, we're not going to just come out and say Islam is evil, No vamos a decirle a la cara que el Islam es malo, but we do want to get people to look at the life of pero Muhammad. queremos que ese pueblo se dé cuenta de quién era Mahoma realmente. This helps us to understand Y eso nos ayuda a comprender why they don't want pictures drawn of Muhammad. por qué ellos no quieren fotos de Mahoma ni dibujos. Can any of us get enough of Jesus? ¿Cuántos aquí? No. We want to know as much Nosotros about him as queremos possible. más y más de Cristo. But really, they try to hide the life of Pero Muhammad. ellos tratan de esconder a Mahoma. So VOM now is focusing on these main areas. Así que estas son las áreas en las cuales nos enfocamos And they all have one thing in common. y tienen una cosa en común. Kenya and Somalia, En Kenia y en Somalia, Al-Shabaab is doing the persecution. este grupo es el que está persiguiendo. In Nigeria, it's Boko Haram. En Nigeria es este grupo. In Iraq and Syria, it's the Islamic State En or Irak y en ISIS. Siria es a ISIS. In Egypt, it's the Muslim Brotherhood. En Egipto es la hermandad de los musulmanes. In the En Philippines, las Filipinas it's Moro National Islamic Liberation Front. es ese grupo que está persiguiendo la iglesia. In Yemen, it's Al-Qaeda. En Yemen es Al-Qaeda. In Afghanistan and Pakistan, Y en estos países, dice el hermano, it's the Taliban. es el talibán que está persiguiendo. In Sudan, En el Sudán, it's the Sudanese regime. ese es el grupo que persigue la iglesia. In Algeria, Tunisia, and Libya, Y en estos países, it's Ansar al-Sharia. ese es el grupo que persigue.
But the commonality pero la comunalidad entre todos ellos is Islam. es que todos son de Islam. So we have a great opportunity Así que tenemos una gran oportunidad, as Islam increases here mientras que el Islam está creciendo aquí, to reach them. de alcanzarles. We don't need to necessarily go to their No countries. tenemos que ir necesariamente a aquellos países. There may be a reason they are being brought here. Hay razón por la cual ellos están viniendo aquí. I want you to be aware Tense de cuenta of a phrase that you may hear. de una frase que usted puede escuchar Very often when government leaders muchas veces cuando líderes del gobierno talk about one of our rights, hablan acerca de nuestros derechos. our most important right, Nuestro derecho principal they refer to it as freedom of worship. es la libertad de adorar. The Constitution La Constitución actually refers to freedom of religion. habla acerca de la libertad de religión. And the difference is freedom of worship La diferencia es que libertad de adoración implies just keeping it in the church. implica adorar en una iglesia nada más. But you see, even in many Muslim countries, Pero aún en muchos países musulmanes, if Christians really just keep to themselves, si los cristianos no hacen ruido they keep the message in the church, y se mantienen el mensaje en la iglesia and they don't bring it outside, y no salen afuera, they won't be persecuted. no serán perseguidos. So how is that going to be any different? Entonces, ¿qué diferencia hace eso? We want freedom of religion, Queremos libertad de religión, and we want to take it out. de poder salir afuera. So I know this church has active Sé que missions. aquí ustedes están muy activos en misiones. The church's Ivory Coast, I know you work with, and yes, it's wonderful, wonderful. Qué maravilloso. And I'll be speaking to Frankie Joe and Daniel, and I know more evangelism you're going to do. Y sé que ustedes están evangelizando I'd be happy to be a part of y it. quiero compartir con ustedes en ello. So I will just conclude with one more little Y story, cierro con este último cuento and then we'll watch a brief video. y luego tendré un video muy breve. And this is about in Russia En Rusia, during the days of communism. en los días del comunismo, This comes from this book, Extreme Devotion. esto viene de este libro. If you haven't read it, this is some amazing stories Aquí hay testimonios of incredible maravillosos faith. de una fe maravillosa. The more updated version of this that is coming out is called I Am N. Hay otro libro nuevo que va a ser hecho. But once we know these stories, Pero una vez que conocemos esas historias, we are brought into fellowship. se nos trae a la comunión. We can look at websites like persecution.com Hay lugares que usted puede buscar en el internet, or en ICommitToPray.com. estos sitios. And once you start learning personally Cuando usted comienza a aprender personalmente about bold believers who are persecuted, de este tipo de You can- fe, de creyentes, you can pray for them directly. oren entonces por ellos directamente And we're brought into fellowship with them. y se nos trae comunión uno con el otro. Sí, Señor. But this story is about a boy who was only 12 years old Cierro con esto de este niño que tenía 12 años, who stood before a communist officer, Marco. que se puso en pie delante de un oficial comunista llamado Marco. And he said, "Captain, you were the man who put my parents in prison. Él le dijo al oficial, tú eres el hombre que puso mis padres en prisión And today is my mother's birthday. y hoy es el cumpleaños de mi mamá. I always buy her a flower on her Yo birthday. siempre le compro una flor en el día de su cumpleaños. My mother taught me to love my Mi enemies mamá me enseñó a amar a mis enemigos and to reward evil for good. y que haga bien a los que me hacen mal. So I have brought the flower today Así que yo traigo esta flor hoy for the mother of your children. para la mamá de tus hijos. Please take it home to your wife Llévale esto a tu esposa and tell her about the love of Christ." y habla del amor de Cristo. Captain Marco, who had watched unmoved El capitán Marco, que estaba escuchando esto, as Christians had been tortured, mientras que el que había visto muchos cristianos sufrir, was for the first time stunned by an act por of primera love. vez se quedó atónito al oír estas palabras. He began to cry, Comenzó a llorar and his heart was changed y su corazón cambió by the gift of Christ's love. cuando vino a Cristo. He could no longer arrest and torture Christians, Ya no pudo arrestar a cristianos and soon he himself was y arrested. ya pronto él fue arrestado. Only a month after the boy's visit to Captain Marco, Un mes después de este evento, Captain Marco was in prison. el capitán fue a prisión He was surrounded by the same Christians con todos los cristianos he himself had imprisoned que and él había tortured. puesto en prisión y había torturado. He tearfully told his cellmates Y él le dijo a todos ellos that the young boy's example of love que lo que hizo ese niño ese día had convicted him of a love, lo convenció a él de un amor verdadero. and he considered an honor to share a cell Y él consideró como honor compartir una célula with those he had previously attacked. con aquellos los cuales él antes había atacado.
I thank you so much Gracias a todos ustedes for your faithfulness. por su fidelidad. God bless you all. Dios les bendiga. My prayers are with you and your church. Mi oración está con ustedes todos. Thank you. We're going to watch Gracias. a video. Please take everything on the way out. Thank you so Y much. amén. Dios bendiga a todos. Before we do that, I'm going to ask us all to please stand. Esto, por favor, pongámonos de pies. During the second offering, we will watch the video that our brother bought. Durante la segunda ofrenda veremos en la presentación del video. But right now, I'd like to ask all of us who know Christ to please bow your head and close your eyes in prayer. Pero ahora quisiera pedir a todos los que conocen a Cristo que inclinen su rostro mientras nos unimos en oración. You have heard of what faith in Christ can do. Ha escuchado lo que la fe en Cristo puede hacer. It gives you hope Te da esperanzas that nothing else can bring. que nada más te la puede traer. It brings love that there is no other source better than that. Trae amor que no hay ningún otro recurso mejor que esto. And today you're here for whatever reason you may think, Y hoy estarás aquí por cual sea la razón que tú pienses. but you have just heard of something that can change your life for the better Pero has escuchado de algo que puede cambiar tu vida para lo mejor and for eternity. y para la eternidad. So right now there are people praying for you all throughout this house Así que ahora hay personas orando por ti a través de esta casa. so that you might know the Jesus that is this amazing, wonderful person that can make such a change in you too. Para que tú puedas conocer a este Jesús que es tan sorprendente y maravilloso que puede cambiar tu vida también. The Jesus who hung on a cross for you, Es Jesús que colgó en una cruz por ti, who suffered and died for you, que sufrió y murió por ti. and who rose again from the dead Y fue levantado nuevamente de los muertos for you. por ti. He's alive. Él está vivo. He's here right now. Él está aquí ahora. We sensed his presence as this word was coming forth today. Sentimos su presencia mientras esta palabra era traída hoy. So we invite you, if you've never accepted Christ as your Lord and as your Savior, Te invitamos que si nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, right where you're standing, bow your head please and just say a simple prayer. que ahí donde estás inclines tu rostro y digas una oración simple. Jesus, I need you. Jesús, te necesito. Those 3 words will give you a new beginning in life. Esas 3 palabras te van a dar un nuevo comienzo en tu vida. Jesus Christ invites you today to come to him. Jesús te invita hoy a que vengas a Él. And you're surrounded by brothers and sisters in Christ who are praying that you will make that choice right now. Estás rodeado por hermanos y hermanas que están orando para que hagas ese escoger ahora. So we invite you, come to Jesus Christ. Te invitamos que vengas a Jesús. Right where you're standing, say, Jesus, I need you. Ahí donde estás, te decimos, Jesús, te necesitamos. Come into my heart. Ven a mi corazón. Save me, change me. Sálvame, cámbiame. Be real in my life, Lord. Sé real en mi vida, Señor. He will hear and he will respond. Él te va a escuchar y te va a contestar. He promises he doesn't reject anybody that comes to him. Él promete que Él no rechaza a nadie que viene a Él. If that's you here in the sanctuary, upstairs in the balcony, Si ese eres tú, tanto aquí en el santuario como arriba en el balcón, watching us on the internet, o viéndonos a través del internet. if you are saying that right now, if you're inviting Christ into your life, Si estás diciendo esto ahora mismo, estás invitando a Cristo a tu vida. Jesus says if you acknowledge him before witnesses, Jesús dice que si le reconoces a Él delante de los testigos, he will acknowledge you before the Father who's in heaven. Él te va a reconocer a ti delante del Padre que está en los cielos. We've heard about people who are witnesses for Christ at the cost of their own lives. Escuchaste de personas que son testigos de Cristo al costo de su propia They vida. stand up for Christ. Levántate para Cristo. If you just prayed that prayer, Si hiciste esta oración, I'm going to ask you to do what Jesus said. te voy a pedir que haga lo que Jesús dice que And hagas. let everybody here know that you've given him your heart today. Y deja que todos aquí sepan que le diste tu corazón a Él hoy. So if you ask them into your life, I'm going to ask you to raise your hand. Let us know who you are. Si le pediste que viniese a tu vida, te vamos a pedir que levantes tu mano y nos dejes saber quién eres. Have you given him your heart today? ¿Le has dado a Él tu corazón hoy? He opened 2 arms on the cross for you. Él colgó con 2 brazos abiertos en la cruz por Now ti. he asks you to raise one hand and let the whole congregation here know. Ahora te pide que levantes una mano y le dejes saber a la congregación. I give my heart to Jesus today. Yo doy mi corazón a Jesús hoy. Is there anyone who's done that here? Let me see where you are. Where is your hand? I have a gentleman raising his hand Gloria a there Dios. for Jesus Christ. How wonderful. How wonderful. Thank you, Lord. Gloria a Jesús, aleluya. Does anyone else join with him in saying, I too give Jesus Christ my heart, my life, my all?
Alguien más que se una a él y diga, yo también le doy a mi corazón. mi He's vida, knocking mi on the todo a door of your Jesús. heart right now. Él toca las puertas de tu corazón. Let him ahora. in. Déjalo que Know entre. what joy really Y is. sepa lo que es el verdadero Know gozo what que peace es. and love really Y is. sepa lo que es la paz y el amor de verdad. Come to Jesus Christ. Venga Jesús. I'm going to ask the gentleman who raised his hand. Le voy a pedir al caballero que levantó su mano. If you can step out of your seat, please, and come and stand. We want to pray with you here at the altar. So, Que sir, salga if de you su just asiento y come. venga al frente, queremos Come orar and con join us usted. here at the altar. Thank you so much. Give him a welcome as he comes Gracias. forward. Dele la bienvenida mientras viene al frente. Just stand right here in front of this altar right now. Él está frente al altar Thank ahora. you, Father. Thank you for this life that comes to you Gracias, today. Señor. Aleluya. Thank you, Lord. If anybody else out there needs to come to Christ, this is the moment now. Alguien más que venga a Cristo, este es el Don't momento. leave here without your sins forgiven. No se vayan aquí sin que sus pecados sean Leave here perdonados. today with Jesus in your life. Salga de aquí con Jesús en su vida. As we pray with him, I'm going to ask you to come quickly and join him. Mientras oramos con él, le voy a pedir que venga rápidamente. For y le use today una- is the day of salvation. Porque hoy es el día de salvación. Blessed be the name of the Lord. Bendecido el nombre del Señor. Thank you, my Lord God. Sir, I'm going to ask you as you stand there in front of this altar, Caballero, le preguntamos que aquí frente a este altar, keeping your head down as you are and your eyes closed, please say this with me today. por favor, repita conmigo esta oración. Say this prayer with all your heart. Dígala de todo corazón. Dear God, say Querido it out Dios. loud. Dear God, Diga esta oración. Querido Dios, I recognize yo reconozco that I have sinned against your law. que yo he pecado contra ti, I'm Señor. sorry for my sins. Yo me arrepiento de mis I pecados. turn away from my sins. Yo me aparto de mis pecados. I receive Jesus Christ Yo recibo a Jesucristo as my Savior como mi Salvador and my Lord. y como mi Señor. And with the help Y con la ayuda of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, I will follow you, Lord Jesus, te voy a seguir, Jesús, and serve you, Lord y Jesus, servirte a ti, Jesús, all the days of my life. todos los días de mi vida. Thank you, Lord. Gracias, I Señor. believe your promise. Creo en tus promesas. You're in my heart Tú estás en mi corazón now ahora and forever. y por siempre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Thank you, Father. Lord, we give you this life. He is yours. Thank you for saving him. Thank you for calling him to yourself. May he grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ, your Son. Break every plan of the evil one against him. Send your angels to encamp round about him, Father. May the word he's received today never be taken from him, but may it stay in his mind and his heart and bear good fruit unto everlasting life. We ask it through Christ our Lord. And everybody says, Todos dicen, congratulations, sir. le felicitamos, caballero. Congratulations. There's a gentleman standing nearby who wants to give you something to read so you can go home with today. He's right there next to you. Give him a greeting. Please take us, go with him to the office for a second, and he'll give you the material. So, church, give him some Gloria a glory. Dios. Give God some glory. Dele gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Bendito Jesús.